Amén, gloria a Dios. Esta, en esta tarde vamos a celebrar la Santa Cena y es tiempo para preparar nuestro corazón, examinar a nosotros mismos. Tenemos un buen pasaje, 1 de Corintios capítulo 1. Si ustedes han leído la lectura cada día, ustedes están leyendo y ya andamos en los primeros capítulos de 1 de Corintios. Gracias por sus oraciones. Jueves yo regresé, pero tan cansado que no podía llegar al servicio y ahora entiendo por qué yo enfermé de virus de estómago, sufriendo algunos días, pero gracias a Dios, sanación para estar aquí hoy y ministrar la palabra de Dios. Algunos tenían infección del estómago del grupo, pero gracias a Dios que todos nosotros sanados y gracias a Dios aquí con ustedes. Gracias, hermano. En 1 de Corintios yo voy a leer 1 al 13. No sé si ellos dieron un reporte del viaje en Oaxaca. Vimos 1,600 pacientes y gracias a Dios más que 80 personas oraron para recibir a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Buen tiempo ministrando y el Señor obrando. Tuvimos con nosotros un pastor que se llama Virgilio Martínez, es papá de Amisadai, un dentista, y él ganó como la mitad de estos 80, sirviendo como buen evangelista, predicando, ministrando con poder. Gracias a Dios por él, pero otras personas y el grupo de Jonathan Hawk ministrando también, y todos nosotros predicando la palabra de Dios. Cuando yo digo 80, es que probablemente mucho más oraron, pero no tenemos las estadísticas, pero el Señor sabe. Hermanos, en 1 de Corintios vamos a ver algo muy importante, es nuestra relación con Cristo Jesús. ¿Qué es un cristiano? Un cristiano es una persona que conoce a Jesucristo, que ama a Jesucristo, está entregado a Jesucristo, está viviendo cada día nosotros pensando en Jesucristo, nuestra vida, Jesucristo. No es historia de los olímpicos, no es historia del clima, no es historia de nuestros nietos, no, es historia de Jesucristo. Hablando de Jesucristo, viviendo a Jesucristo en nuestra vida. Si hay sanación, como de Carlos, es sanación por medio de Jesucristo. No, es que siempre nosotros hablando de Jesucristo, pensando en Jesucristo, pensando en nuestra vida y un propósito, glorificar a Jesucristo. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y el hermano Sóstenes, es interesante él como líder de la sinagoga, pero ellos golpearon a él, los griegos, y no tenemos la historia, pero aquí está el hermano que cambió después de recibir estos golpes, probablemente los cristianos ministrando a él, y creó en Cristo Jesús. Y esta es la historia que encontramos en Hechos. Pero aquí, ayudante de Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, escribiendo a la iglesia en Corinto, donde él había servido como el de la sinagoga, pero ahora hermano en Cristo Jesús. Este es el poder de Cristo Jesús a cambiarnos. Cualquier persona. No hay
barreras, no hay restricciones. El amor de Dios, la habilidad de Cristo a tocar cualquier persona. Hay esperanza, hermanos, esta tarde en Jesucristo. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. El lugar en Corinto, pero un lugar más importante, más impresionante, en Cristo Jesús. Amén. El local en Corinto, pero la persona en Cristo Jesús. Llamados a ser santos. El llamado de Dios en nuestra vida no es para vivir en realmente derrota tras derrota, no. Es en victoria por medio de Cristo Jesús. Llamados a ser santos. Con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Nuestro Señor. El que manda, el que tiene autoridad en su vida. Señor de ellos y nuestro. Pablo no puede hablar suficientemente acerca de una persona. Y la persona, no Pablo, no Sóstenes, no cualquier otra. Jesucristo. Jesucristo. En 1 al 9, mínimo 9 veces, probablemente 10 veces, 11 veces, habla de quién? Jesucristo. Jesucristo. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Nuestro Padre Celestial, ayúdanos a entender el mensaje del cristianismo. No es una religión. No es nosotros haciendo algo para honrarte a ti, sino es tú trabajando en nosotros, haciendo su obra, y la gloria es para ti, Señor. Ayúdanos a glorificar al Padre Celestial y especialmente a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Gracias que en este pasaje 1 al 9 no habla de Cristo como Salvador, habla de Él como nuestro Señor, porque la única manera de tener un Salvador es por medio del señorío de Cristo en nuestras vidas. Ayúdanos a creer en Jesucristo y vivir una vida de santificación en nuestra vida por medio de Jesucristo. Ayúdanos a recibir la palabra en esta tarde y celebrar bien la Santa Cena. Y pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Esta historia para mí es interesante. Es Pablo que fundó a la iglesia en Corinto. Él llegó, empezó a ministrar. Recibí una visión de Dios diciendo que voy a estar contigo. Hay muchas personas que van a creer en mí en Corinto. No debe tener miedo porque siempre él había experimentado persecución. Hasta apedrearon a él, matándolo, y gracias a Dios el Señor resucitó de entre los muertos. Los cristianos alrededor de él, y el poder de Dios llegó y se levantó de entre los muertos. Regresó para estar con nosotros, para predicar la palabra, para escribir las escrituras. Pero es interesante, no escribió las escrituras como un joven en Cristo. Saulo recibió a Cristo en Damasco. Muchos piensan que en octubre, pero estamos seguros que en 34 después de Cristo, como unos años, 1 año y medio, 2 años, 2 años y medio, no sabemos exactamente, pero él, después de la muerte y la resurrección de Cristo, ocupaba tiempo para recibir a Cristo, porque en el principio persiguiendo a la iglesia, pero el poder del Evangelio de Cristo a cambiar una persona, odiando a la iglesia, odiando a Jesucristo, odiando
a los cristianos, tratando de destruir el cristianismo, pero no podía. Pero gracias a Dios, la vida de Esteban, el ministerio de él, el ministerio de otros cristianos, tenía impacto en su vida, cambió su vida. Y gracias a Dios en Damasco, el Señor revelando a sí mismo a él, porque tenía un ministerio, tenía un propósito. Y gracias a Dios, Saulo, en el suelo, en su cara, en el suelo, escuchó la voz de Jesucristo. ¿Quién eres, Señor? Él sabía que cualquier persona que había tocado en esta manera, el orgullo de él siempre, él con poder, él en control, pero esta vez ya pegado de su animal en su cara en el suelo, con humildad. ¿Quién eres, Señor? Y recibió la respuesta, yo soy Jesucristo. Jesús, quien tú estás persiguiendo. Impresionante. Llegó él a ser un ciego por 3 días. Y el Señor envió a Ananías a él para ministrar a él y restaurar su vista. Y él, viendo con claridad, y recibió el bautismo y empezó a predicar a Jesucristo, el que había perseguido. Esta es la historia de la salvación de Saulo, que llegó a ser el apóstol Pablo. Hermanos, esto es impresionante. Revela el poder del evangelio en nuestras vidas. Pablo llegó a Corinto y gracias a Dios dedicó 18 meses a fundar la iglesia. Sabemos que en el año 51 después de Cristo. Estamos hablando de Pablo en este momento, tenía 16, 17 años como cristiano. Muchos piensan que, rápidamente empezó a escribir. No, el Señor esperando hasta que él tenía madurez espiritual en su vida para darnos la preciosa palabra de Dios. Moisés no escribió la historia cuando tenía 60 ni 80. Tenía que esperar para darnos la palabra de Dios cuando tenía más madurez. Y en el monte de Sinaí, después de hacer los milagros, las plagas, etc., pero después de todo esto, después de tener un encuentro, después de todo esto, llegó a él espiritualidad y el Señor utilizando una persona con mucho de Dios en su vida. Hermanos, el Señor quiere usar a todos nosotros. Quiere revelar su gloria a cada uno de nosotros. Todos nosotros debemos resplandecer con la gloria de Jesucristo en nuestras vidas. Gracias a Dios, Pablo recibió a Cristo, pero gracias a Dios creció aún más y más y más en Cristo Jesús. Es patrón para nosotros. Muchos dicen, yo no puedo ser como el apóstol Pablo. ¿Por qué? No tan pecador como él. ¿Cuántos de ustedes? Yo no persiguiendo a la iglesia, pero ignorando el evangelio, viviendo en pecado tantos años. ¿Cuánto tiempo sin doblar la rodilla delante de Dios? No es patrón para nosotros, viviendo en rebelión, siguiendo nuestro propio camino, haciendo lo que nosotros queremos, pero gracias a Dios llegó el momento, y si no ha llegado, es el día. Hoy es el día para doblar la rodilla delante de Jesucristo y recibirlo, para que Él pueda entrar en su corazón y usted vivir en otra manera diferente. Algunos de ustedes dicen que, pastor, tengo
5 años, 10 años en Cristo. Y yo digo que ánimo, debe permanecer, buscar a Cristo con más corazón y decir, Señor, obra en mí, cámbiame como el apóstol Pablo. Muchos piensan que Pablo escribió Primera de Corintios desde Éfeso. Y si es así, se escribió en 56, cuando él tenía 22 años en Cristo. 22 años en Cristo. Esta es la razón que podía hablar, porque él creciendo, avanzando, madurando, con más experiencia, más poder en la oración, más sabiduría. Y yo quiero decir, hermanos, ánimo. Él había estudiado, él había estado a los pies de Gamaliel, tenía mucho entendimiento, había leído mucho de la palabra de Dios, pero cuando llegó a Jesucristo como su Señor y Salvador es cuando él empezó a cambiar y cambiar totalmente. ¿Y ustedes? Y después de este encuentro con Cristo Jesús, su vida cambió. Y leyendo esta historia, 1 al 9, es nada más introducción, saludando a la gente. Y 9, 10 veces habla de quién? Jesucristo. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. También, versículo 2, a los santificados en Cristo Jesús. No hay otra santificación. Siempre en Cristo Jesús. La iglesia en Corinto, pero gracias a Dios, la iglesia en Cristo Jesús. ¿Cuántos de ustedes están en Cristo? ¿Cuántos de ustedes la historia de su vida es en Cristo? En Cristo. Cristo en ustedes. Ustedes en Cristo. Llamados a ser santos. Con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Noten, hermanos, todos santificados, llamados a ser santos. Si ustedes dicen que yo soy cristiano, si ustedes han entrado en las aguas del bautismo, ustedes están diciendo que yo estoy en Cristo. Yo tengo una relación. Yo llamado a ser santo con todos. El llamado de Dios en nuestra vida es vivir una vida santa delante de Dios. Llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar. En Corinto dice mucho, porque Corinto era un pueblo, una ciudad tan pecadora que ellos usaban el nombre Corinto para decir una persona que había cambiado a ser una persona pervertida, una perversión de fornicación y pecado sexual en sus vidas. En Corinto dice un pueblo que había con desenfreno, como nosotros estudiando de sin visión profética, el pueblo desenfrena. Exactamente lo que estaba pasando en Corinto. Pero gracias a Dios, en Corinto hay un grupo de personas santificados por medio de Jesucristo. Este es el poder de Cristo a cambiarnos en medio de la perversión del mundo. Todo el mundo siguiendo ideas que un niño puede cambiar y ser niña. No sabiendo la destrucción de la familia, la destrucción de la palabra de Dios, los
mandamientos de Dios, pero siguiendo estas ideas, promoviendo estas cosas, porque es de Satanás. Y muchos dicen que si amamos a las personas, vamos a promover esto, y es al revés, es la destrucción de la persona. Y es la destrucción de nuestra sociedad, de nuestras familias. Tristemente, una persona en este proceso nunca va a tener bebés. Va a tener problemas, va a ocupar medicina, tratamiento de psiquiatras, etc. Estamos hablando de millones de dólares cada persona. ¿Y quién va a pagar? Nosotros. Pero peor, ¿quién va a restaurar personas así? Nada más Jesucristo. Hay poder en Cristo Jesús. Pero necesitamos amar a personas y con el amor de Cristo decir que no. Es que siempre cuando hay personas abandonando sus niños, diciendo que no tengo dinero para sostener o no quiero una mujer, yo quiero un hombre, y abandonando, gracias a Dios, los cristianos, cuidando, amando a los niños, adoptando a los niños. Siempre es la historia. En la India, ¿quién está adoptando a los niños de los leprosos? Gracias a Dios, los cristianos. ¿Quién está dedicando, dando su dinero para apoyar este grupo de personas? Los cristianos. Este es el poder de Cristo Jesús. Darnos un deseo de ministrar. Fuimos a áreas en Oaxaca donde había mucha necesidad. Y yo sé que en todas partes de México hay mucha necesidad. Pero nosotros llegando y entrando en pueblos, y gracias a Dios el Señor utilizando los servicios de los dentistas, los lentes, los médicos, todo esto para tocar a las personas y mostrar que en Cristo Jesús hay poder y mucho amor. El amor de Cristo. En Corinto, en un lugar donde no hay respeto de Dios, en un lugar donde nadie está siguiendo a Cristo, llegó sin cristianos, nada más el apóstol Pablo y sus amigos ministrando con él, entraron y gracias a Dios plantó una iglesia que prosperó. ¿Por qué? Tenían a Jesucristo como su Señor, tenía el Espíritu Santo, tenían dones espirituales y podían ministrar y predicar, y ellos predicando a Jesucristo. ¿Y qué pasó? Escuchando la historia, y cambió a personas como Sóstenes de Corinto, que se fue con el apóstol para evangelizar el resto del mundo. Este es el poder del cristianismo. Dejando nuestros familiares, sacrificando para ir a otros lugares y llevar el Evangelio de Jesucristo a todo el mundo. Hermanos, este es el poder de Jesucristo. ¿Qué dice? En Jesucristo. ¿Cuál es la descripción de nosotros, iglesia de Dios, santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos? Invocamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, y gozando de la gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Las riquezas que tenemos en Cristo, en Cristo Jesús. Él en nosotros y nosotros en Él. Este llamado es llamado a ser santos. El Señor está esperando nosotros abandonando el pecado, diciendo no al pecado. Gracias a Dios hay poder para cambiar a cualquier persona.
La historia de mi familia es una historia de Satanás tratando de destruirnos. No sé qué pasó, quién hizo el primer pecado, pero me acuerdo que afectó a mí, a mi hermano, mi hermana. Es que yo vi la destrucción y yo, no porque yo soy una persona especial, pero el Señor tocándome. Y lo que pasó es que ya tengo más que 50 años predicando a Jesucristo y viviendo en victoria por medio de Cristo Jesús. ¿Qué pasó con mi hermano siempre luchando, tratando de ayudar lo que él había experimentado del abuso de la persona que he hablado, que con alcohol y con drogas, y nunca ayudó a él? Y falleció cuando tenía 61 años. Y la mayoría de nuestros abuelos, tíos, murieron cuando tenían 87, 89, 91, 93 años. En Cristo hay victoria. En Cristo hay poder. Sin Cristo, y va a luchar, pelear, tener problemas, medicar a sí mismo por medio de recetas de doctor o por medio de drogas ilegales o por medio de alcohol, pensando que es la respuesta, pero cada mañana tiene que despertar y otra vez enfrentar el mundo sin esperanza, sin nada. Pero con Cristo, hermanos, hay poder. Dice, en cualquier lugar invocan el nombre de Jesucristo. Nosotros orando, invocando al Señor, orando a Dios, creyendo en Él, que va a contestar nuestras oraciones, que va a bendecirnos, que va a darnos poder para perdonar a otros. Si hemos recibido el perdón de nuestros pecados, vamos a perdonar a otras personas. Es el poder de Jesucristo en nuestra vida. Siempre está hablando. Noten, apóstol de Jesucristo, santificados en Cristo Jesús, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y no nuestro, Padre de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Luego en versículo 4, que la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, la gracia es favor inmerecido, no merecemos lo que recibimos en Cristo Jesús, es perdón de nuestros pecados, el poder del Espíritu Santo para ayudarnos, la palabra de Dios que tenemos. Todo esto tenemos en Cristo. Dice, en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en Cristo, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Ya tenemos el testimonio de Jesucristo. ¿Cuál es el testimonio? Que Cristo es Dios, es el Hijo de Dios. Que Cristo es hombre, pero también es Dios. 100% hombre, 100% Dios. Como hombre sufrió. Como hombre tenía que aprender obediencia. Como hombre tenía que vivir una vida perfecta y lo hizo por medio del Espíritu Santo, dándonos un ejemplo y dando poder a Pablo a cambiar y dando a nosotros también poder para cambiar, para ministrar, para hablar como debemos hablar, no como mentirosos, no con malas palabras, no juzgando, no perdiendo nuestro temperamento, no, sino el poder de Dios con amor, con gozo, con paz, con paciencia, todo del fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Hermanos, este es el poder de Cristo Jesús en
vosotros en nosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don. Tenemos los dones que nosotros necesitamos para ministrar y para hablar de Cristo Jesús, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Va a venir, va a regresar. Hemos dicho pronto y pienso que muchos de ustedes están viendo qué cosas han cambiado. ¿Están listos para la revelación, la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo? Hay un día que viene. Para el cristiano hay nada más 2 días, hoy y aquel día. 2 días, hoy. Ayer no es posible cambiar nada de ayer. Mañana no sabemos si vamos a tener mañana, pero tenemos hoy. ¿Qué estamos haciendo hoy? Y hermanos, si estamos buscando a Cristo, invocando a Cristo, sirviendo a Cristo, viviendo una vida santa, orando, pidiendo por el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, leyendo la palabra, buscando a Dios de corazón, ¿qué va a pasar? Victoria por medio de Jesucristo. Hay poder. Tenemos lo que nosotros necesitamos. Tenemos la palabra de Dios en nuestro idioma. Impresionante, ¿verdad? En muchas versiones. Muchos días yo prefiero esta versión o cuál versión. Lo que yo prefiero es la versión vivida, viviendo. Si tiene una versión que es preferida y no está viviendo, no importa. Yo no quiero escuchar nada de su versión. Pero si yo veo cambios, cambiando, más de Jesús, más poder, háblame de su versión. Probablemente es la versión del Espíritu Santo. Es la versión vivida en nuestras vidas. Pero es como nosotros, distracciones, hablar de cosas que realmente no cambian. Pero cuando habla de santificación, menos pecado, más de Jesús, esto es lo que yo quiero escuchar. ¿Cuántos de ustedes están leyendo la palabra? ¿Cuántos de ustedes están llenos del Espíritu Santo? ¿Cuántos de ustedes están viviendo lo que está estudiando en la preciosa palabra de Dios? Esta es la introducción a Corintios. Esta noche vamos a continuar y vamos a ver el poder de este evangelio y la manera de recibir, pero ahora estamos hablando de Cristo. Y entonces, hermanos, hemos visto 3 cosas y debemos pensar en estas cosas antes de participar en la Santa Cena. Número 1, en Cristo significa que hemos recibido y creído en Cristo Jesús. Hemos creído y recibido a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. ¿Es la verdad acerca de ustedes? Número 2, una persona quien tiene la comunión con Jesucristo, nuestro Señor. Este es versículo 9. Fiel es Dios. No están hablando tanto de nuestra fidelidad, sino la fidelidad de Dios. Porque la fidelidad de Dios es garantía que nosotros vamos a ser fieles. Amén. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo,
nuestro Señor, la comunión. Gloria a Dios. Esta es la palabra koinonia en griego. Es de koine, que es la palabra como coin. En inglés es algo común. Las monedas que podamos usar para comprar, es que tenemos todo algo en común. Las monedas, el dinero. Pero aquí la comunión, koine, y esta es la comunión. Significa participación, comunión. Significa como compañerismo. Lo que nosotros tenemos en común es Jesucristo, nuestro Señor. Que significa más que nosotros mirando y diciendo, oh sí, yo creo en Cristo, pero la persona que tiene control, haciendo lo que yo quiero. Hermanos, nosotros tenemos que humillarnos. Nosotros tenemos que estimar a la otra persona mejor que nosotros. No es tan fácil, ¿verdad? Mirar, porque el orgullo, yo, en lugar de, la otra persona, mejor, no igual. Para muchos de nosotros es difícil pensar a una persona igual. Es que nosotros, yo con tanta obediencia al Señor, yo siguiendo a Cristo. Y pensamos que la otra persona debe servir a nosotros. Pero la realidad es cada uno de nosotros debemos con toalla, como Cristo Jesús, doblando la rodilla, ministrando, lavando los pies de sus discípulos. ¿Quién es el mejor? ¿Los discípulos o Jesucristo? Jesucristo. Pero el mejor, humillándose para lavar los pies de sus apóstoles, dándonos una ilustración, un ejemplo, que cada uno de nosotros, si seremos ser grandes en el reino de Dios, esta Santa Cena está llamándonos a comunión en Cristo. Entonces yo voy a doblar la rodilla y ministrar y servir al otro más que a mí. Hermanos, este es el poder de Cristo Jesús en nuestra vida. Tenemos comunión con Él. Y esta es la unión que nosotros tenemos. Comunión, con unión. Unidos en Cristo. Y también alguien que está esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. No hablo de Salvador. Mucho, Cristo es mi Salvador. Ok. Entonces es su Señor. Si va a hablar de Cristo como Salvador, debe hablar de Cristo como el Señor. El que manda. El que tiene autoridad en su vida. Hermanos, con Cristo o sin Cristo. Pablo dice, si somos cristianos, tenemos Cristo. Con Cristo en cada decisión, cada pensamiento, en todo. Yo sé que el enemigo puede atacarnos con falsos pensamientos, etc. Pero tenemos que aprender a rechazar estos falsos pensamientos y creer y obedecer a Cristo Jesús. Hay poder en Cristo. Vamos a recibir la Santa Cena, pero estamos proclamando a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y va a regresar y nosotros preparándonos
creciendo, madurando, buscando a Dios de corazón. Es lo que estamos diciendo en la celebración de la Santa Cena. Y si no es así, debe arrepentirse y creer en Cristo. Y después, sí, puede participar. Está llamándonos a tener a Jesucristo como nuestro Señor. Y en esta manera es nuestro Salvador. Dios les bendiga. Nuestro Padre Celestial, pedimos por cada uno de nosotros, pedimos que podamos preparar nuestros corazones, creer en tu palabra, vivir tu palabra. Gracias por Jesucristo. Gracias por esta carta a los Corintios. Ayúdanos a creer en Cristo y tener a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús, Señor Jesucristo. Amén. Vamos